En un mundo cada vez más caótico, donde la violencia parece llenar los noticieros, donde la corrupción se esconde en cada esquina y donde muchos han olvidado el valor de la verdad, surge una pregunta: ¿puede una sola persona marcar la diferencia? Hace miles de años, en los comienzos de la humanidad, la Tierra vivía una situación muy parecida, aunque quizá aún peor. La maldad del hombre había llegado a un punto tan alto que Dios mismo se entristeció. La violencia llenaba las calles, la corrupción manchaba los corazones y el propósito original de la creación se había perdido. Entre toda esa oscuridad apareció un hombre distinto, un hombre que no se dejó arrastrar por las modas de su época ni por la presión de la multitud. Un hombre que decidió caminar en dirección contraria, aunque eso significara quedarse solo. Su nombre era Noé. Cuando escuchamos el nombre de Noé, tal vez pensamos en un arca llena de animales, en lluvias interminables y en un arco iris al final de la tormenta. Pero antes de la gran inundación, antes del barco gigante, antes de los animales, había un hombre. Un hombre que eligió ser justo cuando nadie más lo era. Génesis capítulo 6, versículos 9 al 11, nos cuenta que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Mientras la tierra se corrompía, mientras la violencia crecía como una plaga, Noé permanecía firme. En esta historia no solo encontramos un relato antiguo, sino un mensaje vivo para nosotros hoy. Un llamado a detenernos y preguntarnos: ¿qué haría yo en un mundo lleno de maldad? ¿Sería capaz de mantenerme fiel aunque todos a mi alrededor se apartaran? Hoy te invito a viajar conmigo a ese momento, a conocer el corazón de Noé, a descubrir por qué su historia sigue siendo tan relevante miles de años después. Porque quizá, en medio del ruido, también nosotros podemos escuchar esa suave voz que nos llama a caminar con Dios. Y tal vez, como Noé, podamos ser luz en medio de tanta oscuridad. Suscríbete para no perderte más libros como este. Imagina un mundo sin leyes. Un mundo donde cada persona hace lo que quiere, sin importar el daño que cause a los demás. Un mundo donde la violencia ya nos sorprende, porque se ha convertido en el pan de cada día. Así era la tierra en los tiempos de Noé. La Biblia nos dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Eso significa que no solo había crímenes y peleas, sino que toda la humanidad se había alejado de Dios. Se habían olvidado de amar al prójimo, de cuidar la creación, de vivir con justicia y bondad. La corrupción era tan profunda que no quedaba casi nadie que quisiera escuchar la voz de Dios. Los corazones estaban duros, cerrados, ocupados en sus propios intereses. Mientras tanto, la tierra gemía. Los animales, las plantas, la misma creación sufría las consecuencias de la maldad humana. Dios miró todo esto, y su corazón se llenó de dolor. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Imagínate cuán grande debía ser la maldad para que el Creador sintiera esa tristeza. Y sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, había una luz. Había un hombre distinto, un hombre que todavía escuchaba a Dios, un hombre llamado Noé. ¿Qué significa ser diferente cuando todo el mundo camina en dirección contraria? ¿Qué significa mantenerse íntegro cuando todos a tu alrededor eligen la corrupción? En medio de una generación que había olvidado la justicia, apareció Noé. La Biblia lo describe con 3 palabras muy poderosas: justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Cuando decimos que Noé era justo, no significa que fuera un hombre sin errores o absolutamente perfecto en todo. No significa que nunca se equivocara. Significa que él vivía buscando la voluntad de Dios, que trataba de hacer lo correcto aunque nadie lo estuviera mirando. Ser justo es actuar con rectitud, con integridad, aun cuando no hay recompensa inmediata, aun cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Ser justo es elegir el bien aunque el mundo entero elija el mal. La segunda descripción es aún más profunda: perfecto en sus generaciones.
Esto no habla de perfección moral absoluta, sino de integridad completa. Noé no se mezcló con las prácticas violentas y corrompidas de su tiempo. Mientras todos pensaban en violencia y en cómo aprovecharse del otro, Noé pensaba en cómo agradar a Dios. Él fue un hombre íntegro en una generación rota. Pero quizá la descripción más hermosa y poderosa es la tercera: y caminó Noé con Dios. Caminar con Dios no es solo orar una vez al día o asistir a un lugar de culto, no es solo decir palabras bonitas. Caminar con Dios es tener una relación viva y constante con Él. Es incluir a Dios en cada paso, en cada decisión, en cada pensamiento. Significa preguntarse cada mañana: ¿qué quiere Dios de mí hoy? ¿Cómo puedo reflejar su amor en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos? Mientras todos corrían detrás de placeres pasajeros, Noé caminaba despacio pero seguro, con los ojos puestos en el Creador. Mientras todos gritaban y discutían, Noé escuchaba la suave voz de Dios. Podemos imaginarnos a Noé trabajando la tierra, cuidando de su familia, mientras a su alrededor la gente se burlaba de su forma de vivir. Seguramente le llamaron loco, anticuado, exagerado. Quizá dijeron que era un hombre aburrido, que no entendía cómo funcionaba el mundo. Pero Noé no cambió. ¿Por qué? Porque su mayor deseo no era complacer a las personas, sino agradar a Dios. Esta fidelidad no nació de un día para otro, fue el resultado de años de caminar con Dios, de cultivar una amistad profunda con Él. Si hoy nos preguntamos, ¿cómo puedo ser como Noé?, la respuesta no está en buscar la perfección externa, ni en mostrarse bueno para que otros lo vean. La respuesta está en volver a caminar con Dios. Cada día, cada paso, cada decisión. Quizá hoy en día no enfrentemos el mismo tipo de violencia y corrupción que Noé vio, pero sí vivimos en un mundo donde muchas veces se celebra el egoísmo, la mentira, la apariencia. ¿Cuántas veces nos sentimos presionados a actuar igual que los demás, a encajar, a no destacar por hacer el bien? La historia de Noé nos invita a ser diferentes, nos invita a ser luz en medio de la oscuridad. Nos enseña que aunque nadie más quiera hacerlo, tú y yo podemos elegir caminar con Dios. Porque al final no importa si el mundo entero va en la dirección contraria, lo que importa es con quién estás caminando. Y Noé caminó con Dios, y eso cambió la historia para siempre. Mientras Noé caminaba con Dios, el resto del mundo se sumergía cada vez más en la oscuridad. La Biblia dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. No era solo un problema superficial, no era una simple crisis momentánea. Era una corrupción que nacía desde lo más profundo de los corazones. La violencia se había convertido en el lenguaje común. Las personas ya no confiaban unas en otras. Los débiles eran aplastados, los inocentes eran ignorados. La ambición y la codicia gobernaban cada decisión. Imagínalo, cada mañana la gente despertaba pensando solo en cómo sacar ventaja, cómo dañar al otro antes de que el otro los dañara a ellos. Los lazos familiares se rompían, las amistades se destruían y la tierra misma se resentía bajo el peso de tanta maldad. En lugar de usar la creatividad y la inteligencia que Dios les había dado para crear belleza y cuidar el mundo, la humanidad decidió usar su poder para la destrucción. Dios vio todo esto. Y no fue un simple ver como quien observa desde lejos, fue un ver con dolor, con el corazón herido. Muchos piensan en Dios como alguien distante, frío, indiferente, pero el Dios de la Biblia siente alegría cuando ve bondad, siente tristeza cuando ve sufrimiento, siente compasión cuando ve dolor. Al ver la tierra corrompida, Dios no se quedó callado, no ignoró el problema. Tomó una decisión difícil, una decisión que nos muestra que Dios es amor, pero también es justicia. Dios decidió limpiar la tierra, decidió poner un límite al mal. Es fácil preguntarnos, ¿por qué Dios no simplemente perdonó a todos? ¿Por qué no miró hacia otro lado? Pero imagina un juez que deja libre a un criminal peligroso, que ignora el dolor de las víctimas. ¿Diríamos que ese juez es bueno? ¿Diríamos que es justo?
Dios, como juez justo, no podía ignorar la violencia y la corrupción que devoraban la creación. Si realmente ama al mundo, debe actuar para detener el mal. Por eso, Dios decidió enviar un diluvio, una gran inundación que acabaría con todo ser viviente que respirara sobre la tierra. Era una decisión dura, sí, pero era necesaria para proteger el futuro, para darle una nueva oportunidad a la humanidad, para que la maldad no continuara creciendo sin freno. En medio de esta decisión, Dios mira a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios vio en Noé un corazón dispuesto a escuchar, un corazón que aún era sensible, un corazón que aún buscaba el bien. Noé no fue salvado porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a obedecer, a confiar, a caminar con Dios incluso cuando no entendía todo. Dios eligió a Noé y le dio una misión que parecía absurda: construir un arca gigantesca en medio de la tierra seca, prepararse para algo que nadie había visto antes. La fe de Noé se demostró no en palabras bonitas, sino en martillazos, en tablones, en clavos. Se demostró en cada día que se levantó a seguir construyendo, aunque la gente se burlara, aunque pareciera ilógico, aunque no viera ni una nube en el cielo. La corrupción de la tierra clamaba justicia, y la fe de Noé respondía con obediencia silenciosa. En este contraste vemos la profundidad del corazón humano y la grandeza del corazón de Dios. Un Dios que no tolera el mal, pero que ofrece gracia. Un Dios que actúa con justicia, pero que siempre busca salvar a aquellos que están dispuestos a escucharlo. La historia del diluvio no solo es un relato de juicio, sino también una historia de esperanza. Porque mientras exista una persona dispuesta a caminar con Dios, siempre habrá una oportunidad para un nuevo comienzo. Hoy, en medio de un mundo que sigue lleno de violencia, injusticia y corrupción, la voz de Dios sigue llamando. ¿Quién estará dispuesto a caminar conmigo? ¿Quién construirá un arca de obediencia en medio de la incredulidad? ¿Quién será luz en medio de tanta oscuridad? Noé escuchó, Noé creyó, Noé obedeció. Y gracias a eso, la historia de la humanidad tuvo un nuevo capítulo. Cuando escuchamos la historia de Noé, es fácil pensar que es solo un relato antiguo, una anécdota lejana que ocurrió en un mundo muy distinto al nuestro. Pero si miramos con atención, ¿de verdad es tan distinto? Hoy seguimos viendo corrupción, vemos violencia que parece no tener fin, escuchamos noticias que nos llenan de tristeza, guerras, injusticias, egoísmo, traiciones. A veces sentimos que el mundo se ha convertido en un lugar frío, donde cada uno busca lo suyo, donde las mentiras son celebradas y la verdad es ignorada, donde el amor se confunde con interés y la lealtad parece un valor perdido. En medio de todo esto, Dios sigue buscando personas dispuestas a caminar con Él, personas dispuestas a ser diferentes, aunque eso signifique ser incomprendidas o incluso rechazadas. La historia de Noé nos deja una pregunta profunda: ¿estoy dispuesto a ser diferente? Noé no fue un héroe porque fuera perfecto, fue un héroe porque obedeció, porque en un mundo donde nadie escuchaba, él sí escuchó, porque cuando nadie quería construir, él empezó a construir. Dios no busca personas fuertes, valientes, sabias o influyentes según los estándares del mundo. Él busca corazones dispuestos. Hoy tal vez no te pida construir un arca literal, pero tal vez te pida construir un arca de fe en tu corazón, una vida donde puedas refugiarte en su presencia, donde tus decisiones reflejen su amor y su verdad. Quizás significa decir la verdad cuando todos mienten, quizás significa perdonar cuando todos quieren venganza, quizás significa ayudar a alguien cuando nadie más quiere involucrarse. Quizás significa dedicar tiempo a escuchar a Dios en silencio, en lugar de distraerse con el ruido constante del mundo. El arca que Dios te pide construir hoy puede ser invisible a los ojos de los demás, pero tendrá un impacto eterno. La historia de Noé también nos habla de gracia. Dios no destruyó la humanidad sin antes ofrecer una vía de salvación. A través del arca, Dios extendió su mano para preservar la vida.
De la misma forma, hoy Dios nos ofrece un arca espiritual, su amor, su perdón, su amistad. Él nos invita a entrar en esa arca para protegernos, transformarnos y darnos un nuevo comienzo. Muchos se burlaron de Noé, muchos pensaron que estaba loco, muchos siguieron viviendo su vida como si nada fuera a pasar. Hoy la invitación sigue abierta. Podemos elegir ignorarla y seguir nuestro camino, o podemos detenernos y decidir caminar con Dios, aunque el mundo entero vaya en la dirección opuesta. La vida de Noé nos enseña que nunca estamos demasiado solos para hacer la diferencia. Nos enseña que la obediencia, aunque pequeña, aunque silenciosa, puede cambiar el curso de la historia. Quizás no construyamos un arca de madera, pero podemos construir hogares llenos de fe, podemos construir relaciones llenas de amor verdadero, podemos construir vidas que brillen como faros en la oscuridad. Y cuando decidimos caminar con Dios tal como lo hizo Noé, descubrimos un propósito más grande que nosotros mismos. Descubrimos que no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para dejar una huella eterna. Hoy, mientras el mundo grita, haz lo que quieras, Dios susurra, camina conmigo. Hoy, mientras el mundo dice, vive para ti mismo, Dios nos invita, vive para algo más grande. Hoy, mientras el mundo se llena de ruido y de prisas, Dios nos llama a detenernos y escuchar su voz suave, esa voz que sigue buscando corazones dispuestos. Tú decides. ¿Seguirás el ruido de la multitud? ¿O serás como Noé, alguien dispuesto a ser diferente, alguien que camina con Dios aunque nadie más lo haga? Porque a veces, para salvar el mundo, solo hace falta una persona que escuche, una persona que confíe, una persona que diga, sí Señor, aquí estoy. Quizás esa persona seas tú.